Días tengan todos y todas. Estamos el día de hoy iniciando otra de las conferencias en la Escuela Judicial Electoral. Tengo el gusto de presentarles hoy al profesor José Luis Martí y me voy a permitir leer su currículum antes de que iniciemos con su conferencia. Los invito a mandarnos sus preguntas, las podemos recibir por redes sociales, particularmente por Facebook, y me las hacen llegar enseguida y yo las puedo leer, se las puedo compartir al doctor José Luis Martí. Pues miren, vamos rápido y lo voy a presentar enseguida. José Luis es licenciado en Derecho y doctor en Teoría Política y Social por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es director del Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas de la Pompeu Fabra desde 2010 y consultor docente de la Universidad Abierta de Cataluña desde 1998. Es vicerrector de Innovación de la Pompeu Fabra, profesor titular de Filosofía del Derecho de esta universidad. Entre 2008 y 2009 fue Lawrence Rockefeller Fellow del University Center for Human Values de la Princeton University y entre 2003 y 2014 fue profesor visitante de la University of Richmond, donde impartió 3 asignaturas en los programas de Philosophy, Politics, Economics and Law y Leadership Studies. Es investigador principal de un proyecto de investigación sobre las transformaciones de la democracia, del concepto de cultura democrática y sobre el 15M. Miembro del grupo de investigación de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra y de diversos proyectos de investigación en el grupo del profesor José Juan Moreso desde el año 2000. Es editor en jefe de la revista Law, Ethics and Philosophy y miembro del consejo asesor de las revistas Isonomía, Teoría Política, Ética y Política. Estimado José Luis, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por aceptar esta invitación de dar una conferencia para la Escuela Judicial, para el público generalmente de México y de Latinoamérica que también nos ven y nos escuchan. Te agradezco mucho y es tuyo el micrófono. Adelante. Muchísimas gracias, Leopoldo. Bueno, en primer lugar, agradecer, por supuesto, la invitación de Leopoldo para participar en estas charlas y lamentar el que tengamos que hacerlas online y cosa que me impida aceptar a veces las invitaciones, ¿no?, de amigos y de colegas para visitar países a los que quiero mucho como México. Pero que, por otra parte, tienen la gran ventaja de que nos permiten compartir esta charla y esta conversación con todo aquel que quiera unirse a través de las nuevas tecnologías y en especial de YouTube. Y creo que, de hecho, en realidad, de esto va a ir un poco mi charla, ¿no? De cómo las nuevas tecnologías nos permiten hoy ventajas y oportunidades que hasta ahora no teníamos o que teníamos en un sentido, en un grado muy inferior y que ahora nos permiten cambiar no solo de escala, sino incluso de concepción de algunas de las actividades que veníamos haciendo. Hoy me voy a centrar, y así lo discutimos con Leopoldo, en cómo la innovación y la digitalización especialmente impacta en el sector del Poder Judicial. En realidad voy a hacer referencias a otros sectores también. O sea, mis intereses, como bien ha dicho Leopoldo, yo llevo 20 años trabajando sobre teoría democrática y sobre innovaciones democráticas. Por lo tanto, me han preocupado sobre todo, especialmente, las innovaciones tecnológicas que impactaban sobre la democracia y la toma de decisiones políticas. Actualmente, como vicerrector de innovación, me preocupa también y me ha tocado encargarme de la digitalización de los sistemas educativos, en concreto de una universidad. Y desde un tiempo a esta parte también tengo especial interés por ver cómo impacta la llegada de las nuevas tecnologías en el ámbito del Poder Judicial y de los tribunales. Así que me centraré en los tribunales, pero voy a dar ejemplos de los otros ámbitos que a mí me interesan y que me parece que están conectados. Así que compartiremos la presentación. Yo le llamé, cuando Leopoldo me pidió un título, yo le puse este título nada modesto de Revolución Digital en el ámbito de la justicia, con el subtítulo La innovación obligada en el mundo del COVID-19, porque, por supuesto, hoy en día se hace difícil mantener una conversación prácticamente de cualquier tema que no tenga que ver necesariamente con cómo el COVID-19 está cambiando nuestra realidad.
Así que, de hecho, voy a hacer referencia, por supuesto, por supuestísimo, al impacto de la pandemia que estamos todos sufriendo. Y creo que, como voy a decir a continuación, va a ser un impacto muy, muy significativo, muy importante, que no podemos para nada menospreciar ni minusvalorar. Sin embargo, sorprendentemente, gran parte de lo que voy a decir tiene sentido incluso al margen de la crisis del COVID-19. De hecho, tenía sentido incluso antes de que nos llegara esta pandemia, que por supuesto nadie esperaba. Aunque era esperada en general por los epidemiólogos, nadie esperaba que se produjera de esta manera y en estos momentos. El contenido en el que voy a distribuir un poco la charla se dividiría en 3 partes. Voy a hacer una introducción un poco extensa porque me parece que tiene sentido, más sentido que nunca, a reflexionar un poco sobre el marco en el que nos movemos, especialmente por esta nueva realidad de la crisis de la pandemia del COVID-19. En general, en mis presentaciones suelo hacer introducciones largas porque me parece que en tiempos como los que vivimos, incluso antes del COVID, es muy importante que comencemos los análisis sobre cualquier aspecto concreto que queramos analizar. Muy importante que comencemos comprendiendo muy bien el ámbito, el marco en el que nos movemos, porque, como ahora diré a continuación, ese marco está cambiando de manera muy profunda y hay que saber comprender esta nueva realidad. En segundo lugar, voy a hablar de la digitalización de emergencia. Luego explicaré exactamente a qué me refiero con digitalización de emergencia, pero centrándome concretamente, como ya he dicho, en el ámbito de los tribunales. Y, bueno, me imagino que la experiencia en México, ciertamente en España y en la mayoría de países, hasta donde yo conozco, estamos todos sufriendo en el ámbito del Poder Judicial un cierre total o parcial o cuasi total de la actividad judicial. Por supuesto, se han mantenido algunos servicios esenciales, juzgados de guardia y algunos servicios esenciales, pero a día de hoy, en este primer impacto, en esta primera llegada de la primera ola del COVID, de momento los tribunales están sufriendo básicamente una situación de cuasi total parálisis. Me parece que las razones que ya teníamos antes, en realidad, para digitalizar y profundizar a tanta velocidad como fuera posible la digitalización de los procesos judiciales, hoy en día se han convertido en todavía más perentorias, y a esto es a lo que me refiero, luego lo explicaré, por digitalización de emergencia. Y quería terminar la charla de hoy presentando 3 propuestas concretas, o 3 ámbitos, en realidad, de propuestas concretas. La primera de ellas seguramente es la más conocida para todos ustedes, que nos vienen, son 3 propuestas que vienen de la mano de la revolución digital y de las nuevas tecnologías, la enorme innovación que comportan las nuevas tecnologías y que van a comportar para todos los ámbitos de nuestra vida, y en particular hoy quiero centrarme en el ámbito de la justicia. La primera, como digo, es la que seguramente es más conocida para todos ustedes, aquellos de ustedes que sean aficionados a leer y a mantenerse al día sobre la evolución de las innovaciones tecnológicas en el ámbito de justicia, es la que tiene que ver con inteligencia artificial. Pero hay otros 2 ámbitos que me parece que son importantes y que deberíamos también prestar atención, importancia, como son la aplicación de blockchain, la tecnología de blockchain para securizar y certificar determinados procesos o determinada información, y la idea de crowd justice, que es una idea en la que yo personalmente estoy trabajando tanto en mi investigación como en el desarrollo de proyectos concretos, tanto desde la Universidad Pompeu Fabra y desde el grupo de investigación al que pertenezco, como desde el GovLab, el laboratorio de gobierno de la Universidad de Nueva York, dirigido por Beth Novak, que de hecho fue la creadora de la idea de crowd law que está detrás de esta noción de crowd justice. Así que sobre esto centraré la parte final de la charla y después estaré a su disposición para contestar las preguntas que consideren necesarias. Vamos entonces a empezar un poco con una reflexión, como digo, general respecto al marco en el que nos movemos. Comienzo con 2 anécdotas. Ahora comenzaré con una y más tarde explicaré otra que creo que podrían ser relevantes. La primera tiene que ver con que en el mes de enero, era la última semana de enero exactamente, asistí a la primera conferencia, el primer congreso mundial de blockchain aplicado al ámbito del sistema judicial.
Era el primer congreso internacional que se organizaba sobre esto. Han habido algún encuentro a menor escala, pero el primer congreso internacional con un cierto nivel ya de asistentes dedicado al ámbito de cómo el blockchain puede contribuir al ámbito de la justicia y a la innovación en los tribunales. Se organizó por parte de la Universidad de Leicester en Gran Bretaña, en Inglaterra, en la última semana de enero de este año. Y yo acudí a Leicester a presentar básicamente mis ideas sobre crowd justice, sobre las que hablaremos más tarde. Y allí coincidí con otras personas que estaban trabajando sobre el ámbito de blockchain y con aplicaciones algunas muy específicas. Hoy también les hablaré de una de estas aplicaciones. Básicamente, uno de los trabajos experimentales que me parecen más interesantes en el ámbito de la innovación, de la aplicación de blockchain al ámbito de justicia, que es la que está llevando a cabo una organización que se llama Kleros. Después hablaremos de ello. Pero yo empecé mi charla en Leicester, estamos a finales de enero, ya había estallado la crisis del COVID en China y habían llegado algunos casos a Italia, pero por supuesto no podíamos todavía vislumbrar la complejidad que tendría y lo grave que iba a ser la crisis en pocas semanas. A pesar de lo cual, yo en el viaje a Leicester ya encontré a algunas personas viajando con mascarilla, también en el avión y en el tren, etc. En mi presentación en Leicester, parte de la cual he traducido al español para presentarles hoy, los académicos siempre aprovechamos, ¿no?, el trabajo de una presentación a otra. En mi presentación en Leicester, yo empezaba, de nuevo, igual que hoy, y por la misma razón que ya he explicado antes, empezaba con una reflexión de contexto. Empezaba explicándole al público que en realidad vivimos una nueva realidad, que estamos entrando en una época nueva, en una era nueva, caracterizada por determinadas condiciones que ahora enseguida paso a describir rápidamente, y que esa nueva realidad que nos tocaba vivir nos forzaba, quisiéramos o no quisiéramos, nos forzaba a reformular muchas de las ideas clásicas que han caracterizado nuestras sociedades y también nuestros sistemas jurídicos y nuestros poderes judiciales y sistemas judiciales, y que teníamos la obligación de repensarlos de arriba abajo, porque el mundo en el que vivíamos, insisto, hablando de un escenario en el que yo mentalmente todavía no había pensado en ningún sentido en la crisis del COVID, un escenario que para mí era nuevo. Y yo lo caracterizaba en Leicester hace poco más de 2 meses sobre la base de 4 elementos, ¿no? Por eso ahora en esta diapositiva me he permitido decir que hay 4 factores más uno en mayúsculas, que por supuesto tiene que ver con el COVID y al que voy a referirme enseguida, pero sí que quiero antes describir muy rápidamente que hay 4 factores, ya había antes 4 factores de cambio profundo en nuestras sociedades, que creo que hay que tener en cuenta antes de cualquier análisis como el que vamos a hacer hoy, esta tarde en el tiempo de España o mañana en América Latina. En primer lugar, lo que yo llamaba la complejidad creciente, los asuntos a los que nos enfrentamos, tanto en el ámbito político como en el ámbito de la justicia también, son mucho más complejos hoy, en el siglo XXI, de lo que eran en el siglo XX, ya no digamos en el siglo XIX o en el siglo XVIII, cuando nuestras democracias y nuestros sistemas judiciales fueron diseñados. Es decir, que el mundo es más complejo, los casos a los que nos enfrentamos son más complejos, los conflictos a los que nos enfrentamos son más complejos y, por supuesto, ni qué decir tiene, el derecho es mucho más complejo hoy de lo que era a principios del siglo XX o en el siglo XIX. En segundo lugar, la globalización, todos lo conocemos, a pesar de que algunos ahora vaticinen que por culpa del COVID la globalización ha quedado interrumpida. Creo que es un error verlo así, pero sin duda, por supuesto, los viajes sí van a verse, ya se han visto interrumpidos y el turismo y tantos otros negocios y sectores económicos se ven fuertemente afectados, pero esto no quiere decir que la globalización se detenga, ni mucho menos. Más bien diría al contrario, lo que hace es que la globalización avanzará y está avanzando ya estas semanas más que nunca, ya antes era así, pero ahora más que nunca está avanzando de la mano del tercer factor de cambio, que es la revolución digital. La revolución digital, todos lo sabemos, es muy profunda y es muy importante. El avance que se está produciendo en todas las tecnologías que son en estos momentos punteras
es enorme, desde la inteligencia artificial, el blockchain que ya he mencionado, pero también la realidad virtual, el machine learning, las potencialidades de la ciencia de datos, etcétera, etcétera. Todas estas tecnologías, la capacidad de impresión en 3D, todas estas tecnologías están transformando nuestro mundo y lo van a transformar todavía más en el futuro. Y todos sabemos que esto llega con grandes retos y con riesgos y problemas y oscuridades, pero que también con magníficas oportunidades y que hay que saber identificar unos y otras para poder hacer un correcto análisis de por dónde nos conviene avanzar. Y en cuarto lugar, tal vez esto es más atípico en una charla como esta, pero que me parecía que era importante. Ya era atípico también en Leicester cuando lo presenté, pero me parece que para mí es fundamental, tal vez porque, como explicaba Leopoldo, mi trabajo fundamental de investigación tiene que ver con el ámbito de la democracia y la innovación democrática. Me parece que hoy, y cuando digo hoy ya no solo por el COVID, sino ya antes del COVID, vivíamos en un mundo en el que la democracia está en una cierta crisis. También creo que no hay que exagerar demasiado. La democracia ha estado en crisis siempre, desde que nació. Todos los teóricos de la democracia o los políticos que han liderado el pensamiento democrático han hablado de la crisis de la democracia. Pero bueno, hay ciertas características o condiciones que hacen que hoy tal vez la preocupación deba ser un poco mayor, como la desafección creciente por parte de la ciudadanía, que nos arroja la evidencia empírica que tenemos, ya es muy sustancial y muy extendida, de prácticamente todos los países, sobre todo además entre las generaciones más jóvenes, de gente cada vez menos convencida de la importancia de mantener la democracia. Y en relación a esto, pues todos vemos muchas amenazas hoy en día en el mundo, como por ejemplo la concentración de poder sin precedentes, nunca antes en la historia. Empresas privadas como las empresas tecnológicas de hoy han acumulado tanto poder y tanta información relevante sobre la ciudadanía, y esto también afecta a la democracia y, por supuesto, también está la cuestión del populismo, etcétera. No quiero extenderme demasiado en esta cuestión. Sí es importante darse cuenta que, por supuesto, hay un quinto factor. Mi presentación de Leicester he debido agregar un quinto factor para nada menor y que me gustaría, sobre todo, dimensionar en su justa medida. La crisis del COVID-19, yo sé que esto no todo el mundo lo ve igual, sé que hay personas que tienen una percepción mucho más, tal vez, digamos, algunos dirían exagerada sobre el impacto que puede tener el COVID, otros pueden tener una percepción tal vez demasiado disminuida o en la que minusvaloran, digamos, el posible impacto de la crisis o de la pandemia. A mí me parece que si tuviera que decantarme por una de estos dos extremos, me parece que más bien me sitúo entre aquellos que tal vez tengamos una visión tal vez algo exagerada, pero creo que hay que ser realistas y que la crisis del COVID es un factor de cambio tan importante o tal vez más que los 4 anteriores. O tal vez lo que ocurra, y me inclino más bien por esta última lectura, la crisis del COVID va a acelerar los 4 factores de cambio anteriores, los 4 que he mencionado, incluyendo la crisis de la democracia. Me parece que desde el punto de vista sanitario es claro lo que estamos viendo. Algunos modelos realizados por epidemiólogos están hablando de entre 50 y 100 millones de muertos en el mundo. Las economías de prácticamente todos los países del mundo tienen sus economías prácticamente paralizadas. Esto no ocurre porque sí, no es una voluntad caprichosa de ningún gobernante. Esto ha sido una obligación, se han visto forzadas a paralizar la actividad económica y a confinar a la población porque efectivamente el riesgo y la amenaza es muy grande desde un punto de vista estrictamente sanitario. Nos enfrentamos a un virus del que conocemos muy poco, del que sabemos muy poco, pero que tiene una potencialidad devastadora y que, por lo tanto, teníamos que intentar evitar que se expandiera e intentar contener, aunque no lo estamos logrando. Y, por supuesto, hablo desde España, un país que se ha visto muy fuertemente golpeado y que, aunque ahora nuestras curvas de infectados estén más o menos aplanadas, seguimos enfrentando un riesgo enorme y en el que prácticamente todos los expertos coinciden en que vamos a ver nuevas olas de la epidemia llegar y tenemos grandes incertezas, por no decir prácticamente muy poca confianza, en que la inmunidad que se pueda desarrollar por parte de aquellos que hemos pasado el COVID, pueda realmente protegernos a largo plazo.
Así que son grandes incertidumbres desde el punto de vista sanitario y graves amenazas. Es obvio que vienen acompañadas de un gravísimo efecto económico. Estamos, algunos dicen, ante la peor crisis de la historia o al menos de los siglos recientes. Hay gente que cree que los efectos van a ser claramente peores a los del crack del 29 en Estados Unidos, y si no llegan a tanto, por lo menos serán seguro, esto creo que no hay duda entre los economistas, será una crisis económica mucho peor que la del 2010, 2009-2010, así que en cualquier caso estamos ante unos efectos globales además devastadores. Que va a haber cambios y transformaciones a nivel social también es obvio. Ya lo estamos viendo, la llamada vuelta a la normalidad o desconfinamiento en realidad no es tal, porque vamos a volver a un estilo de vida que va a ser necesariamente distinto, al menos durante un tiempo, al que teníamos antes, y que van a haber cambios políticos también es obvio, y ya los están habiendo y los estamos viendo. Y por supuesto, no podría ser de otra manera, la crisis del COVID también impacta en el mundo jurídico y en el ámbito judicial. Hasta ahora, como he dicho al principio, ha impactado básicamente paralizando la actividad judicial en muchos de nuestros países, al menos aquella que no era esencial, pero nos va a obligar a todos, también aquellos que no han parado tanto, nos van a obligar a tomar decisiones que tal vez lo que hagan es acelerar cosas que ya debíamos hacer en cualquier caso antes, pero ahora las deberemos hacer a marchas forzadas y a una velocidad mucho mayor. Me parece, por tanto, que nos encontramos ante una realidad completamente nueva. Esto me parece que no es exagerado plantearlo así. De hecho, he mantenido esta diapositiva, la escribí para Leicester y, por lo tanto, estaba convencido de lo que escribo en esta diapositiva antes de la crisis del COVID. Y lo que diría, no he cambiado ni una sola palabra respecto a esta diapositiva. Creo que lo que decía en enero en Leicester hoy en día es todavía más cierto y más claro, o debería ser más claro para todos, por culpa del COVID, pero en realidad ya estábamos enfrentando una era completamente nueva en la historia de la humanidad que nos empujaba necesariamente a diseñar y encontrar, identificar herramientas que también sean nuevas, ¿no? Y que nos permitan enfrentar problemas que son nuevos y para las cuales necesitamos también instituciones radicalmente distintas. Es decir, aquí uno de los retos más grandes que tenemos desde el punto de vista de los tribunales y del Poder Judicial es que creo que voy a tratar de defender a lo largo de la charla, de la presentación, es que por supuesto que tenemos que digitalizar nuestros procesos judiciales, por supuesto que tenemos que introducir las nuevas tecnologías en ayuda y en apoyo de los procesos judiciales y de la labor judicial, pero no nos podemos quedar aquí. Yo creo que debemos hacer una labor todavía más radical de reconceptualización, de rediseño, de repensar prácticamente de nuevo estos sistemas judiciales a la luz de las nuevas posibilidades y de los nuevos problemas. Por esto, para mí era importante empezar a invertir un tiempo de la charla en hacer esta reflexión sobre el contexto y el mundo en el que nos movemos. Paso a la segunda parte de la charla, que tiene que ver con la digitalización, esto que llamaba la digitalización de emergencia. Bien, es claro que cualquier cosa que nosotros pensáramos antes respecto a los factores de cambio y de transformación en nuestra sociedad, hoy en día, como digo, resulta todavía más claro, me parece para todos, más obvio, que nos movemos en un mundo totalmente distinto y no solo eso, sino que además nos encontramos ahora mismo inmersos en una situación de emergencia. Y yo creo, esta es mi opinión personal y podemos después discutir en el turno de preguntas, pero yo diría, mi opinión es que nuestras instituciones no estaban preparadas para enfrentar esta situación de emergencia. Nuestros gobiernos e instituciones, de hecho, no han sido diseñados, me parece, para lidiar con situaciones de emergencia. Sí, por supuesto, soy consciente de que todas nuestras constituciones contemplan que estaban siendo abordados por parte de nuestros tribunales y juzgados, o si debemos mantenerlos abiertos, o cuáles deben mantenerse abiertos, etcétera. Tomamos decisiones de emergencia, todas provisionales, por supuesto, que tenemos que ir revisando a la luz de los nuevos datos, y esto es inescapable, hay que hacerlo y sobre esto seguramente la realidad de cada país es distinta. Sabemos que la epidemia, la crisis está afectando en fases distintas a distintos países y no es lo mismo la realidad de México que la de España o la de Estados Unidos. En este momento Estados Unidos es el epicentro más activo y más fuerte a nivel planetario y parece que la epidemia se está desplazando cada vez más fuerte en América Latina, aunque también es verdad que en América Latina, gracias a las medidas tempranas de confinamiento en muchos países, se ha ido conteniendo un poco el ritmo de crecimiento. Bueno, estas serían las decisiones de emergencia.
Y mi propuesta es distinguir estas decisiones de emergencia, lo que llamamos la digitalización de emergencia, y ahora pondré ejemplos más concretos, de otras decisiones estratégicas que tienen que ver con esto que yo antes decía, que son las enormes oportunidades que se nos abren a largo plazo, más profundas, de transformación y de concepción, incluso de repensar nuestros poderes judiciales. Y a veces, un riesgo que tenemos aquí es que a veces las decisiones de emergencia nos impiden, porque tenemos muchas presiones en el día a día para gestionar un problema que realmente es muy grave, nos impiden tomar decisiones que tengan una visión estratégica de más largo plazo, como deberíamos estar haciendo también para aprovechar estas nuevas oportunidades. Con respecto estrictamente a las decisiones de emergencia, pensemos lo siguiente, hay mucha gente trabajando ahora en este tema, en España sin duda, en México también y en todos nuestros países. Hay gente publicando artículos, ante todo artículos de opinión en prensa, pero enseguida vendrán artículos también especializados, académicos, sobre la digitalización en las Cortes y en los tribunales de justicia. De hecho, distintos países, como ustedes sabrán, distintos países han alcanzado distintos grados de digitalización. Hay países donde los procesos de justicia y las cortes y los tribunales están prácticamente al 100% digitalizados. Uno de los países más avanzados en este sentido es España, por ejemplo, no solo en el ámbito de justicia, también en el ámbito político y en otros ámbitos, porque normalmente suele ir vinculado una cosa a la otra. Y hay otros países donde la situación de digitalización es muy precaria. España, por ejemplo, todavía la digitalización va avanzando, por supuesto, y cada año es mejor que el anterior, pero todavía queda mucho margen de mejora, ¿no? Y me consta que la realidad en América Latina todavía es más precaria o todavía tiene mayor margen de mejora de la que pueda tener en España para digitalizar incluso el proceso puramente burocrático o de documentos que se presentan en el juicio. Ya no hablo del juicio oral. Disculpen, del juicio oral, sino incluso de los juicios que no tienen fase oral, por ejemplo, en los procesos civiles o en las fases de presentación de documentos, de demandas o de querellas o de escritos por parte de las partes que no son estrictamente orales. Pero es que incluso si pensamos estrictamente en lo que sería la fase oral en un juicio penal, por ejemplo, centrándonos en un caso prototípico, digamos, incluso la fase oral de un juicio penal es susceptible de ser digitalizada y hoy en día lo estamos viendo. Aquí hablo, y permítanme muy brevemente esta segunda anécdota que antes anticipaba, hablo como vicerrector de innovación de una universidad que ha tenido que transformarse y digitalizarse en lógica de emergencia en mitad del curso, como todas las universidades del mundo, por supuesto. Hemos tenido que digitalizarnos y pasar a enseñar, a dar nuestra docencia de forma online. Y nosotros ya contábamos con algunas herramientas para digitalizarnos que nos han permitido hacer ese paso, pero lo hemos tenido que hacer por la vía de la emergencia. Esto es lo que yo llamo la digitalización de emergencia. Y hemos digitalizado todo. Y hay cosas que a priori podían parecer imposibles, completamente imposibles de digitalizar. Por ejemplo, uno de los retos a nivel de nuestra universidad más complicados era cómo digitalizar las prácticas de laboratorio o cómo digitalizar las prácticas médicas en nuestra Facultad de Medicina, que exigen la presencialidad de los estudiantes con el profesor e incluso el paciente, en algunos casos, in situ. Pues incluso esa parte de la docencia se ha podido digitalizar y hemos podido aprender, además, las universidades unas de otras, de cómo enfrentar esos distintos retos, y hay protocolos de digitalización muy interesantes en otras universidades que yo he podido acceder a ellos y aplicar y aprender de ellos y aplicarlos a nuestra propia universidad. Esto es lo que yo llamo las decisiones de emergencia y creo que aquí el reto para los tribunales y las Cortes de Justicia es entender muy bien que la crisis del COVID no va a pasar de largo en pocas semanas. Salvo que ocurra un milagro, no vamos a tener una vacuna por lo menos en 18 meses o prácticamente 2 años. Podría también pasar que no tuviéramos una vacuna nunca. El SIDA, por ejemplo, ya lo saben ustedes, es un virus conocido desde hace décadas para el que no hemos sido capaces de desarrollar una vacuna. Aunque ahora haya vacunas que prometen ser prometedoras en este sentido, valga la redundancia, no tenemos ninguna garantía en que vayan a funcionar y mucho menos que vayan a funcionar de manera permanente, garantizando la inmunidad permanente. Y la propia medicación, aunque hay muchísimas medicaciones aplicadas de forma experimental, tampoco hay ninguna previsión que nos diga que vamos a resolver el problema, vamos a tomar una pastilla que directamente nos va a curar o prevenir la enfermedad
y por lo tanto vamos a recuperar la normalidad, entre comillas, quiere decir lo que se quiere decir, la normalidad que teníamos en enero antes del mes de junio o el mes de julio. Esto no va a ocurrir, no es para nada previsible que ocurra, pero no ya antes de junio o julio, sino ni siquiera antes de diciembre o antes de probablemente muy avanzado el próximo año 2021. Y es obvio que los tribunales y juzgados no pueden mantenerse cerrados, no pueden cerrar las puertas durante todos estos meses, ni trabajar en condiciones precarias, como en muchas ocasiones están haciendo, durante todos estos meses o tal vez incluso años. Así que hay que tomar decisiones de emergencia, en este caso forzosas, de digitalizar todo aquello que sea digitalizable, incluso cosas que antes era impensable que se pudiera hacer. Y hoy en día, afortunadamente, lo que tenemos es tecnología a nuestro alcance que nos permite perfectamente digitalizar justamente esas cosas que antes pensábamos que no se podían digitalizar. Y no estoy hablando de cosas tremendamente experimentales que seguramente prometen incluso mejores aplicaciones y transformaciones más profundas a largo plazo, de las que después también algo diré, sino estoy hablando de tecnologías tan sencillas como las que estamos utilizando ahora mismo para tener esta videoconferencia, ¿no? Hoy en día es posible mantener videoconferencias, incluso digitalizar la fase oral de un juicio con plenas condiciones de seguridad, de privacidad, de garantías procesales, etc. Por supuesto, se requiere un diseño muy cuidadoso, muy riguroso. No se pueden tomar decisiones que sean puramente improvisadas, pero sí tenemos la capacidad para digitalizar por vía de emergencia buena parte de la labor de la actividad judicial. No se me escapa, por supuesto, que el grave problema ahí no es tanto tecnológico, sino que más bien es de recursos y sobre todo de recursos económicos, pero tenemos que todos entrar en la lógica de que esta emergencia, insisto, lo que he dicho antes, no va a desaparecer sobre todo en el corto plazo y es necesario hacer estas inversiones que de todas maneras había que hacer. Es decir, que aquí lo que tenemos que comprender es que esta digitalización de emergencia lo que nos permite es avanzar en una línea en la que ya teníamos que avanzar de todas maneras y que, por lo tanto, vale la pena hacer una inversión y un esfuerzo económico allí donde se pueda, hasta donde se pueda, para llegar lo más lejos que podamos en esta línea. Muy rápidamente, me parece que lo que estamos viendo, yo estoy siguiendo muy de cerca la evolución de la crisis del COVID desde el punto de vista político y judicial. Este es el aspecto que me interesa más a mí. Y estamos viendo que muchos gobiernos, justamente porque, como decíamos antes, se enfrentan a una situación nueva, sin precedentes, con muy poca evidencia, con poco conocimiento experto, y tratan de improvisar y hacer lo que pueden. Muchos gobiernos están gestionando la crisis, yo diría, mal. O no todo lo bien que se podría gestionar. Y me parece que es importante identificar riesgos aquí. No me voy a concentrar en ejemplos de nadie para no quiero señalar con el dedo ningún gobierno de ningún país. Me parece sobre todo, y más en una situación de crisis como ahora, que la mejor mirada, la mirada que más nos conviene a todos tener, es una mirada constructiva. Por lo tanto, señalo riesgos que para mí, por supuesto, serían traducibles con nombres y apellidos, aplicables a determinados ejemplos de determinados países. En algunos casos de algunos países los reúnen todos prácticamente los riesgos o los errores graves, pero lo que me importa no es señalar ni culpar a nadie porque creo que esto no es productivo ahora. Me parece que lo productivo es aprender de los errores, sobre todo para no seguir cometiéndolos. Y me parece que hay 5 grandes temas aquí. Espero no dejarme ninguno y si no agradecería a los espectadores que me lo señalen, ¿no? Pero me parece que hay 5 grandes temas que son relevantes y que tienen influencia también para el ámbito judicial. Por un lado, estamos viendo gobiernos con una pulsión o una tentación centralizadora de poder político y jurídico hacia el Ejecutivo Nacional. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la declaración de estados de alarma, de sitio de emergencia, etcétera, pero también tiene que ver con quitar poder a las ciudades o a las regiones, a las provincias, para centralizarlo a nivel nacional. También tiene que ver con quitar poder a las agencias internacionales, nada más catastrófico que eso. Hemos visto todos algunos ejemplos, ya he dicho que no quería señalar a nadie, pero todos tenemos en mente ejemplos claros de gobiernos y de presidentes de gobiernos que han criticado y desafiado a la Organización Mundial de la Salud en una situación como la actual para restarle más poder todavía. Me parece que esta pulsión centralizadora es muy arriesgada y involucra riesgos graves. No me detengo más en esta. Un segundo riesgo, que este sí involucra más directamente al ámbito judicial y a la función judicial, es
Por cierto, en el primero, sí que me olvidaba decir, esta pulsión centralizadora en el Ejecutivo también se hace a costa de los otros poderes del Estado y, por lo tanto, también hay una pérdida, me parece, de poder relativo por parte del Poder Judicial respecto al Ejecutivo. Con respecto al Legislativo es claro, pero me parece que también lo hay, podremos discutir sobre esto después, respecto al Judicial. En segundo lugar, estamos viendo que los gobiernos, por supuesto, se ven obligados a declarar estados de alarma, de sitio, de emergencia, etcétera, con la consecuente reducción o restricción de derechos civiles y políticos. Y esto, en algunos casos, en muchos casos, está justificado, pero sabemos también que esto conlleva un potencial abuso de poder. En tercer lugar, un peligro muy claro en situaciones de emergencia y de crisis, que es que el control político, el ejecutivo, básicamente, pida tregua a la oposición política y a la prensa y a la opinión pública de la ciudadanía bajo el lema de que estamos en una situación de emergencia, justamente, el barco se está hundiendo y ahora no es el momento de criticar a nadie, hay que obedecer al capitán en lugar de cada uno pensar en su propia agenda. Por supuesto que hay algo de verdad detrás de esta idea y por supuesto que no es el momento de desafiar gravemente a los gobiernos, seguramente, pero nunca hay que perder la posibilidad de controlar políticamente al gobierno para evitar justamente los abusos de poder y menos en situaciones como esta. Y el cuarto y quinto los digo juntos para ir abreviando y porque me parece que están conectados. Yo veo un riesgo muy grave y una realidad muy, muy palpable en muchos países por parte de los gobiernos de pensar que la ciudadanía es ignorante y sobre todo que no está preparada, no es madura, suficientemente madura para enfrentar crisis como la actual y que tal vez puede reaccionar de manera extremadamente atemorizada o aterrorizada con el potencial caos que podría producir esto. Y con esa excusa lo que yo veo es los gobiernos están gestionando esta crisis con una notable falta de transparencia y esto me parece que también es peligroso y es peligroso también desde el punto de vista del control jurisdiccional que los propios jueces y tribunales tienen que ejercer sobre el gobierno en las competencias constitucionalmente atribuidas. Y relacionada con este cuarto punto está esta cuestión de que muchos gobiernos, en el mejor de los casos, algunos gobiernos ni siquiera llegan a eso, pero en el mejor de los casos, algunos gobiernos enfatizan la idea de que ante situaciones así los que deben decidir son los expertos. Y me parece que esto es un error. Me parece que los expertos, por supuesto, tienen que tener un rol muy importante, pero me parece que centrar el análisis en los expertos me parece que implica perder la enorme potencialidad, la enorme potencia que tiene la idea de inteligencia colectiva y la propia idea de democracia también en situaciones de emergencia. Me parece que corremos un cierto riesgo transversal a las tentaciones que antes mencionaba de pensar que en situaciones de emergencia la democracia debe ponerse en suspenso o debe, digamos, reducir, digamos, su ámbito de decisión. Y me parece que, más bien al contrario, me inclino por pensar que la democracia y la inteligencia colectiva tienen un rol que jugar muy importante en gestiones de crisis como este tipo, ¿no? Y entonces, a mí me resulta muy interesante iniciativas que se están llevando a cabo en algunos países respecto a cómo se puede descentralizar en momentos de crisis más que nunca, se puede descentralizar parcialmente la toma de decisiones, crowdsourceando, no sé si esta palabra es muy admisible, pero bueno, todos conocemos, digamos, la metáfora del crowdsourcing aplicado a múltiples ámbitos de aplicación y también en el ámbito de toma de decisiones. Y me parece que hay, como decía, iniciativas muy interesantes que nos enseñan que en realidad en momentos de crisis podemos sacar partido de la inteligencia colectiva más que nunca, ¿no? Por ejemplo, recomiendo a los espectadores que vean el MOOC que ha producido el GoPlab, esta institución de Nueva York, dirigida por Beth Novek, con la que yo colaboro, ha producido en tiempo récord, en un mes, un MOOC que está originalmente en inglés, pero que esta semana, que a principios de la semana que viene, va a salir ya la versión subtitulada en español, un MOOC compuesto de 12 módulos a día de hoy, aunque va a ir creciendo, sobre la idea de inteligencia colectiva en tiempos de crisis. Esto se puede encontrar en la página web covidcourse.thegoplab.org y, como digo, son 12 módulos basados en la idea de crowd law, que después enseguida me referiré a ella, sobre temas muy diversos y que básicamente están grabados por especialistas. Es totalmente gratuito y libre y abierto a todo el mundo, por supuesto, y son vídeos grabados por especialistas que han gestionado situaciones de crisis terribles en el pasado, situaciones como la del brote de Ebola en África en el año 2014 o como la catástrofe nuclear en Fukushima, en Japón,
o situaciones de terremotos, etcétera, y que en esas situaciones de crisis y de emergencia han encontrado aplicaciones de sistemas de crowdsourcing o de inteligencia distribuida o colectiva que han sido absolutamente cruciales y esenciales. Entonces, yo creo que esta línea que quiero reivindicar, me parece que no hay que perderla de vista y hay que evitar estas tentaciones a las que yo me refería de centralizar el poder de decisión en pocas manos, especialmente en el Ejecutivo, a resguardo incluso del control jurisdiccional y, sobre todo, bajo esta apariencia de que están decidiendo los expertos, que es una decisión muy complicada, que me parece que se basa en una noción de expertos que está fuertemente cuestionada y que, por supuesto, los expertos tienen un rol muy importante que jugar. Obviamente, en una crisis como la actual del COVID, no podemos tomar decisiones sensatas sin escuchar lo que nos dicen los epidemiólogos, pero la cuestión es que, primero, que hay expertos de muchos tipos y que los epidemiólogos saben de lo que saben de epidemiología, pero no necesariamente de otras cosas. Yo he visto, permítanme este ejemplo, sin señalar tampoco a nadie, pero he visto documentos elaborados por centros de investigación del máximo nivel internacional, del máximo nivel mundial, que han circulado a nivel global, no quiero mencionarlos con nombre y apellidos, pero he visto documentos elaborados por epidemiólogos en los que se permiten dar consejos y recomendaciones de cómo volver a la escuela, de cómo desconfinar a la población y cómo ir recuperando la actividad en las universidades o en los sistemas de justicia o en el ámbito comercial o en el ámbito incluso de la movilidad y el transporte urbano. Y estos documentos han sido redactados únicamente por epidemiólogos, sí, y por tanto por personas que no tienen nociones de expertas sobre educación o sobre transporte urbano, movilidad, sobre cuestiones comerciales o sobre cuestiones de justicia o de universidades o de incluso de gestión de hospitales. Así que me parece que la cuestión de los expertos hay que tomarla con cuidado. Los expertos, por supuesto, tienen que tener mucha relevancia y un papel muy importante, pero hay que contar con un amplio espectro de expertos, cada uno con su conocimiento experto en su área determinada. Y además hay que contar con la opinión de los ciudadanos, porque lo que necesitamos muchas veces en las tomas de decisiones, también en situaciones de emergencia, es poder combinar muchas perspectivas y muchos puntos de vista que sean plurales. Incluso, y sobre todo, las de ciudadanos que son directamente afectados por algunos de los retos que queremos enfrentar, en este caso, los propios afectados por la epidemia del COVID. Y paso finalmente, para ir terminando, a la tercera parte de mi charla, que era básicamente la presentación de algunas propuestas o de algunas ideas que tienen que ver con esta revolución digital en el ámbito de la justicia, que ponen más la mirada no tanto ahora en la gestión de la digitalización de emergencia, sobre la que podemos volver en el turno de preguntas o de discusión, sino que tienen que ver con esta insistencia que este énfasis que trataba de darle a la idea de que las decisiones que debamos tomar ahora, forzados por la situación de emergencia que vivimos, no deberían hacernos ignorar las enormes oportunidades que la crisis nos genera también para transformar a largo plazo y de manera profunda a todas nuestras instituciones y, en concreto, ahora me voy a referir ya solamente con ejemplos propios del ámbito de la justicia, en concreto las que tienen que ver con el Poder Judicial. Comienzo con la más conocida de todas ellas. Como antes decía, seguramente, no sé si todos los espectadores los conocerán, pero me consta que es el tema de moda en los últimos años y, por lo tanto, sobre el que más se escribe y sobre el que más se puede encontrar información hoy en día en Internet, que es la aplicación de mecanismos y programas de inteligencia artificial en los tribunales de justicia. Aquí yo comenzaría recomendando la Carta Europea sobre el uso ético de la inteligencia artificial en sistemas judiciales y en su entorno, que se puede descargar y encontrar fácilmente en Internet. Si alguien quiere el PowerPoint, por cierto, me puede escribir a mi dirección de correo electrónico, que saldrá al final, y estaré encantado de mandársela. Y aquí lo que hay es un hiperlink, un hipervínculo, o sea que clicando aquí se va directamente a la Carta Europea, pero se puede encontrar muy fácilmente en Internet. Y es un documento de unas 70 páginas, más de 70 páginas, muy sofisticado,
pero a la vez bastante accesible, no se requieren conocimientos técnicos, tecnológicos específicos en inteligencia artificial, que hace un recorrido muy general sobre la situación actual de la inteligencia artificial, en el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales. Me parece un documento, por tanto, actualizado y sofisticado a la vez que accesible, y que recomendaría su lectura para todos aquellos que estén interesados en esto. Bueno, la gran aplicación hasta ahora, o al menos la que más hemos escuchado en medios de comunicación, de mecanismos de inteligencia artificial al ámbito de la justicia, tiene que ver con las funciones predictivas. Hay millones no, pero hay decenas de experimentos que se han realizado en muchos países, en muchos en Estados Unidos. Aquí yo he mencionado uno especialmente interesante, que es realizado por UCL, por la University College London, en el que desarrollaron un software al que enfrentaban a los casos, a un número de casos, centenares de casos resueltos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y entrenaban a este software para aprender a resolver los casos, y después finalmente le enfrentaron para ver si era capaz, el software, el programa de inteligencia artificial, era capaz de predecir el fallo que finalmente tomaba el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y este software, si no recuerdo mal ahora, acertaba la predicción respecto a las decisiones que tomaba el tribunal, acertaba en un 70% de los casos. Esto quiere decir que, por supuesto, queda mucho margen de mejora. Todos sabemos que las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como las de cualquier tribunal, pueden estar equivocadas, así que en aquellas decisiones en las que el software no acertaba la predicción, tal vez el que tenía razón era el software, era la inteligencia artificial y no el tribunal. Esta posibilidad no hay que descartarla, pero en todo caso todavía el porcentaje de predicción era no excesivamente elevado. Pero bueno, un 70% tampoco es desdeñable para una función tan compleja como la que es predecir un fallo de un tribunal de justicia. Y esto creo que nos da una idea del estadio en el que está la evolución actual de la inteligencia artificial en el ámbito judicial. Estamos en un estadio en el que ya ha avanzado suficientemente como para que prediga un 70% de los fallos de un tribunal. Por otra parte, no ha avanzado lo suficiente como para permitir pensar que la inteligencia artificial podrá resolver los casos judiciales a partir de mañana y los jueces se van a quedar sin trabajo. No estamos ni remotamente cerca de esa hipótesis todavía, pero sí hay avances muy notables en el uso de la inteligencia artificial. Hay muchos softwares que se han desarrollado de inteligencia artificial. Tal vez el más conocido de todos es Watson, de IBM, que se había diseñado originalmente para otras cosas, pero que también tuvo aplicaciones en el ámbito de justicia. Y hay experimentos en muchos países, ¿no? En Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia y en varios otros países, en España también, se han hecho experimentos de aplicaciones de inteligencia artificial. Y todos sabemos, justamente porque es una de las aplicaciones más conocidas, todos sabemos que uno de los retos más importantes que enfrentamos cuando hablamos de inteligencia artificial en el ámbito de justicia es que la inteligencia artificial aprende. Inteligencia artificial aquí hay que entenderlo como un programa de software que autoaprende, que aprende sobre la base de analizar grandes cantidades de datos. La inteligencia artificial aprende sobre la base de decisiones humanas previamente tomadas por tribunales o por seres humanos en casos anteriores. Y es sobre la base del análisis de esos casos anteriores, sería como el case law ideal, digamos, porque lo que hace es predecir o intentar resolver casos futuros sobre la base de las decisiones que se han tomado en el pasado. Claro, esto tiene dos grandes problemas que me parece son evidentes a todo el mundo. Primero, que todos los errores que se acumulaban en el pasado, la inteligencia artificial los va a replicar, incluso podría ser que los magnificara. Y, por ejemplo, es muy conocido el ejemplo de la inteligencia artificial predictiva que se ha utilizado a nivel experimental únicamente en Estados Unidos para tratar de predecir, por ejemplo, qué posibilidades había, qué probabilidades había de que un acusado en un proceso penal, criminal, fuera realmente culpable de los delitos por los que era acusado. Bien, todos sabemos que estas aplicaciones de inteligencia artificial, esto ha salido en muchos lugares, en muchos medios, lo que hacían era reproducir sesgos racistas, sesgos raciales en contra de determinadas minorías que previamente habían, por supuesto, también afectado las decisiones judiciales en ese país, o que hacían que determinadas personas de determinadas razas pudieran tener mayor probabilidad estadística, únicamente estadística, de que cometieran más delitos. Claro, por supuesto, todos sabemos que la correlación no tiene que ver con el color de la piel, lo cual es una estupidez. La correlación, en todo caso, tendrá que ver con las condiciones socioeconómicas especialmente precarias que algunas de esas personas viven, especialmente en un país como Estados Unidos. Pero, por supuesto, si la inteligencia artificial
va a resolver los casos o a predecir la probabilidad de culpabilidad de un acusado sobre la base de prejuicios o sesgos de este tipo, entonces es una herramienta que no puede garantizar la imparcialidad que es absolutamente necesaria en un proceso judicial y, por lo tanto, a priori es inútil. Y el segundo reto, el segundo problema, que de hecho está conectado con este, es que la inteligencia artificial, como digo, aprende sobre la base de los casos del pasado y autoaprende sobre esa base, pero por esa misma razón impide, no permite avanzar, no permite el cambio, el avance, la evolución judicial en la mejora judicial. Habría otras aplicaciones, como insisto que no tengo demasiado tiempo y quiero ir terminando, hay muchísimas aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito de justicia y no me quiero detener más, pero insisto en la recomendación sobre este documento de la Carta Europea, que me parece un documento muy, muy claro, muy entendible, y ahí podrán encontrar información sobre todo lo que estoy diciendo en estas diapositivas. El propio documento habla de los problemas que hemos tenido, algunos de los que acabo de mencionar, pero también de aplicaciones, estas sí, muy interesantes de la inteligencia artificial, que ya van más allá de las cuestiones puramente predictivas, ¿no? Y que tienen que ver, por ejemplo, con el fortalecimiento del estudio de casos. Por ejemplo, una herramienta, la inteligencia artificial puede ser de enorme ayuda para los jueces, también para los abogados, para encontrar case law, ya no solo, o sea, precedentes judiciales, ya no solo en el propio sistema judicial, en el propio sistema jurídico, sino también precedentes judiciales de otros sistemas jurídicos que tal vez tengan una legislación parecida y de las que potencialmente todos sabemos, no nos engañemos, aunque esto muchas veces no se dice, no se verbaliza públicamente, pero todos sabemos que los tribunales, al menos aquellos que operan al más alto nivel, tribunales constitucionales y cortes supremas, todos sabemos que miran, observan exactamente cómo otros tribunales resuelven temas parecidos, a pesar de que, por supuesto, las constituciones no son las mismas en todos los países y los sistemas jurídicos no son iguales. Bueno, la inteligencia artificial permitiría hoy en día, ya permite, es una realidad, herramientas de búsqueda de precedentes parecidos muy rápidas y muy fáciles y muy eficientes que permitirían aprender a los abogados y a los jueces de una forma muy clara. También con respecto al acceso al derecho, no me quiero detener en todos los apartados porque si no, no voy a tener tiempo de acabar todo lo que quería decir, pero menciono solamente la segunda, el acceso al derecho. El uso de bots, por ejemplo, de chatbots dotados de inteligencia artificial, hoy en día ha mejorado mucho y podría permitir un primer escalón, esto se ha probado a nivel experimental en algunos lugares con éxito, podría permitir un primer escalón de acceso a la justicia, sobre todo pensando en tantos millones de personas en el mundo, en el planeta, en nuestros países, en México seguro y en España también, que tienen dificultades de acceso a la justicia por problemas económicos o incluso por ignorancia del derecho o por ignorancia de cómo enfrentar el caso, ¿no? Entonces, hay herramientas de chatbots que permiten dar un primer escalón de asesoría jurídica a personas que potencialmente se encuentran en una situación de conflicto y no saben si ese conflicto es susceptible de ser resuelto por el sistema judicial o al menos por el sistema jurídico, incluso en fase prejudicial. Y esos chatbots podrían proporcionar y pueden proporcionar una información directa, inmediata al usuario, que en todo caso después puedan dirigirlo hacia un abogado, aunque sea un abogado de oficio, que pueda tomar su caso, ¿no? Bueno, y habría muchas otras aplicaciones en las que no voy a entrar. Muy rápidamente, y termino aquí, si Leopoldo me permite 3 minutos más, termino con estos 2 últimos ejemplos. Uno, que son más rompedores, me parece, y más innovadores, que están mirando a más largo plazo, que tal vez ahora, en un contexto como el que estamos de crisis de emergencia, pueden parecer prácticamente ciencia ficción, pero que no lo son y que, de hecho, creo que en momentos de emergencia, como he venido diciendo todo el tiempo, es cuando más tenemos que mirar a este largo plazo con esta visión estratégica, ¿no? Entonces, un segundo ejemplo es el que tendría que ver con la aplicación de blockchain al ámbito de la justicia. Hay muchísimos experimentos y muchas iniciativas. Antes empezaba la charla contándoles de esta conferencia en Leicester en la que nos juntamos varias personas interesadas en este tema. Un ejemplo especialmente interesante para mí es el de mis amigos de la organización Cleros, que trabajan en un sistema, diseñando un sistema de justicia descentralizada, que, lo digo desde el principio,
implica, de hecho, un sistema alternativo al sistema de tribunales y de juzgados de justicia ordinario. Pero que, igual que sucede con el viejo debate de los métodos alternativos de resolución de conflictos, en algún contexto, en muchos contextos, de hecho, puede tener una enorme aplicación y ser de mucho interés. Las aplicaciones de blockchain al ámbito de poder judicial y de sistemas judiciales van mucho más allá de esto. Este ejemplo concreto para mí me parece uno de los más innovadores, pero por supuesto blockchain es básicamente una tecnología que lo que permite es certificar y garantizar la fiabilidad de una determinada información. Entonces, en un contexto general de digitalización de los procesos judiciales, el blockchain está llamada a ser una tecnología absolutamente crucial y central y esencial en la transformación y digitalización de nuestros tribunales. Pero además de eso, que lo doy por descontado, el blockchain permite elaborar escenarios mucho más innovadores y rupturistas como este planteado por Kleros, que básicamente lo que permiten es plantear un esquema de justicia descentralizada donde podamos pensar en que cuando dos personas tienen un conflicto, estas personas puedan someterse a un jurado o a un árbitro colectivo que permita ofrecer posibles respuestas de resolución de conflictos, pero donde lo que es rompedor, lo que resulta realmente rompedor es la escala. Este jurado potencial o este árbitro potencial podríamos estar hablando de decenas o centenares incluso de miles de personas aplicando con un esquema de incentivos que los amigos de Kleros están desarrollando adecuado, que podrían estar contribuyendo cada uno con su punto de vista, con sus ideas, con su visión, a buscar una solución creativa a la resolución de conflictos. Y todo esto securizado y garantizado con tecnología blockchain que permite que el procedimiento no es manipulado ni es absolutamente abusado o sesgado por parte de nadie. Aquí pueden encontrar información sobre Kleros. Si quieren pueden ponerse en contacto directamente con Federico Ast, que es el CEO de Kleros, en su dirección federico@kleros.io. Y les invito a buscar, tienen una web que pueden encontrar toda la información y vídeos explicativos muy interesantes. Y en el último minuto me gustaría hablar de CrowdLaw, que conecta exactamente con esto que antes he mencionado, de la idea de introducir mecanismos de crowdsourcing en la toma de decisiones de emergencia, pero que también tiene aplicación directa en el ámbito de justicia más específicamente. La idea de CrowdLaw es una metodología y una idea desarrollada por el GovLab en la Universidad de Nueva York, pero que está actualmente trabajándose a nivel global por una red de investigadores y de centros de todo el mundo, que de hecho hemos firmado un manifiesto que se puede encontrar en la página web de CrowdLaw. La página donde pueden encontrar toda la información que quieren es crowd.law, esta es la página general, pero ahí encontrarán, entre otras cosas, este manifiesto que promueve, digamos, el uso de esta metodología. Y básicamente la idea es muy sencilla. La idea es que se pueden utilizar, disculpen porque estas diapositivas están en inglés, la idea es que se puede utilizar esta herramienta poderosa del crowdsourcing, se puede utilizar en todos los ámbitos que tienen que ver con las cuestiones legales, desde los ámbitos de decisión constitucional y de reformas constitucionales, y hay ejemplos concretos, por ejemplo, en Islandia y en algún otro lugar, de herramientas de crowd constitution making muy interesantes, pero por supuesto también son de aplicación en el ámbito de las asambleas legislativas, en crowd lawmaking, por ejemplo, en experimentos que se están desarrollando hoy en día en el Congreso de Estados Unidos, pero también en el ámbito regulatorio, también en el ámbito estrictamente del Ejecutivo y también, por supuesto, en el ámbito de la justicia. Voy directamente a la última diapositiva y concluyo. Salto algunas diapositivas aquí, de algunos ejemplos que quería darles. En el ámbito de justicia, en particular, hay personas desarrollando a nivel puramente experimental fórmulas de implicación de el público. Cuando hablamos de crowdsourcing siempre estamos hablando de cómo implicar, cómo permitir que la gente, la ciudadanía en general, pueda tener algún tipo de participación en el ámbito de justicia. Esto, por supuesto, no es para nada nuevo. La idea del jurado popular es el modelo clásico de participación de la ciudadanía en el sistema judicial. Lo que es rompedor, igual que pasaba antes en el ejemplo que les daba de Kleros y de blockchain, lo que es rompedor es que las nuevas tecnologías permiten romper las barreras de escala.
y permiten implicar no 9 o 12 personas en un jurado, sino potencialmente a miles, y permiten además romper barreras también locales o nacionales incluso y pensar en términos globales, ¿no? El ámbito de posibles aplicaciones de crowd justice al ámbito de justicia, de crowd law al ámbito de justicia, es muy variado. Puede tomar lugar, termino con esta última diapositiva, en elementos concretos del proceso judicial que van desde el esclarecimiento de los hechos, por ejemplo, donde se podría invitar potencialmente a la ciudadanía a poder dar su opinión respecto a si ellos creen que se pueden dar por probados determinados hechos que se han presentado, se han argumentado en un juicio determinado. Puede ser de aplicación también en el ámbito estrictamente de razonamiento legal y de interpretación del derecho, y aquí tiene que ver, no tengo tiempo ahora de desarrollarlo, pero tiene que ver con replantearnos un poco las barreras, las fronteras entre el conocimiento experto que normalmente atribuimos a los jueces y a los abogados y a los operadores legales y el conocimiento no experto de la ciudadanía. Y finalmente, también la idea de crowd law en el ámbito de tribunales puede tener aplicaciones muy interesantes en el ámbito de la resolución de conflictos, algunas de ellas en procesos prejudiciales o de conciliación o de mediación prejudiciales o dentro del propio proceso judicial. Bien, no tengo más tiempo, disculpen por haber hablado más de la cuenta. Cualquier cuestión que quieran preguntarme, será un placer intentar darles respuesta. Y aquí tienen, como les decía al principio, aquí tienen mi dirección de correo electrónico. Si alguien quiere el PowerPoint, estoy encantado de poderlo compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias, profesor José Luis Martí. Sin duda has tocado temas, digamos, que abarcan desde todos los ámbitos y que prácticamente nos hace pensar que nos agarró desprevenidos este virus y necesitamos tener no solamente las mejores salidas, sino también a veces las mejores respuestas a algunos problemas, digamos, prácticos que se nos presentan. Y algunas de esas preguntas, mira, me las han hecho llegar por las redes sociales. Si me permites, te voy planteando la primera. Nos preguntan, vamos a un mundo digital casi al 100%. La inversión en digitalizar los subsistemas políticos, electorales, judiciales, comerciales, llegarán a distinto ritmo, pero llegarán. La cuestión es cómo se garantizan los derechos y libertades de todo orden. ¿De qué y de quién dependen, profesor Martí? Saludos de Albert Jaén desde Madrid. Nos llega esta pregunta, José Luis. Esta es una pregunta importantísima. Yo diría seguramente una de las más importantes que enfrentamos, de los retos más importantes, tiene que ver con esto. Como nos dice Albert desde Jaén, yo creo que la realidad que debemos asumir es que nos vamos a digitalizar en todos los ámbitos. Efectivamente, este es el contexto que creo que tenemos que dar por descontado, lo cual es compatible, por supuesto, con que después hayan algunos elementos que puedan seguir siendo presenciales en todos los ámbitos también. Pero ahora mismo y sobre todo en el corto plazo no nos queda otra alternativa que la digitalización completa. Bien, por supuesto que esto pone en tela de juicio dónde acaba nuestra privacidad, por ejemplo, dónde acaban nuestros derechos y cómo podemos proteger nuestros derechos. Y afortunadamente este no es un problema que haya generado solamente el COVID. El COVID lo que hace es acrecentar, poner de manifiesto de manera todavía más clara un problema que ya teníamos anteriormente. Entonces, por poner un ejemplo muy concreto sobre esto que estoy diciendo. Hay mucha gente preocupada sobre cómo los gobiernos pueden poner en marcha, estamos viendo ya muchos ejemplos, poner en marcha mecanismos de monitoreo y de control, básicamente a través de la tecnología móvil, respecto a los movimientos de la ciudadanía y los contactos y comunicaciones que puede tener la ciudadanía. Esto, por supuesto, despierta todas las alarmas y es razonable que las despierte respecto a la protección de la privacidad y de los derechos fundamentales. Ninguno de nosotros queremos que nuestros gobiernos accedan a información sobre nuestra vida privada y sobre nuestros movimientos diarios, etc. Es cierto, es absolutamente cierto, y esta preocupación la debemos canalizar. Necesitamos organizar bien nuestros instrumentos jurídicos para proteger a la población
con mecanismos que existen, también tecnológicos, para garantizar, por ejemplo, que los datos que monitorea el gobierno son suficientemente anonimizados. Y aquí es muy importante, por ejemplo, no estamos hablando de ciencia ficción o de cosas hipotéticas, es muy importante poner ejemplos concretos. La gestión de la crisis del COVID que realizó China fue una gestión que invadió gravísimamente la privacidad de sus ciudadanos, y esto, por supuesto, no debe causar sorpresa a nadie, puesto que China no es un sistema democrático, ni ha respetado nunca la privacidad ni los derechos individuales de sus ciudadanos, menos aún lo va a hacer en un contexto de crisis y de emergencia. Y en cambio, su vecino Corea del Sur o su otro vecino Japón pusieron en marcha sistemas de monitoreo de los movimientos de los ciudadanos que, sin embargo, anonimizaban esos datos. De manera que el gobierno, ningún funcionario del gobierno podía entrar a ninguna base de datos para saber dónde está José Luis Martí el martes por la mañana a una hora determinada. El gobierno tiene mis datos, sabe dónde está cada uno de sus ciudadanos, pero no puede vincular esa información a un nombre y apellido, a una identidad concreta. Esa es la vía que los gobiernos democráticos están siguiendo tiene que ver con utilizar tecnologías que permitan proteger y preservar la privacidad y los derechos fundamentales. Lo que pasa es que debemos ser los ciudadanos los que exijamos a nuestros gobiernos que sigan esa vía, la vía de Corea del Sur y no la vía de China. Y eso es muy complicado porque efectivamente los gobiernos tienen tentaciones, como trataba de explicar en mi charla, tienen tentaciones ahora, incluso con buenas intenciones, pero tienen tentaciones de concentrar mucho poder y de tal vez poner en suspensión un poco estas garantías y estos derechos fundamentales. La cuestión de la privacidad, la última cosa sobre esta cuestión, para terminar, la cuestión de la privacidad y de los derechos individuales, también pongámosle un marco más amplio a esta cuestión. Ya he dicho que esta no es una cuestión nueva que haya nacido con el COVID. Y sí que me gustaría ser claro en esto. Hay mucha ciudadanía correctamente preocupada por el uso que los gobiernos puedan dar a los datos que pueden ahora acumular gracias a estos sistemas de monitoreo, y en cambio esa misma ciudadanía no está nada preocupada por el hecho de que hay empresas privadas globales que ya disponen de acceso a esos datos privados. Aquellos de nosotros que operamos con Gmail o con algún software de Google, ya estamos entregando todos nuestros datos privados a Google, y Google tiene acceso a esos datos y puede rastrear esos datos y puede saber exactamente qué estamos haciendo y qué dejamos de hacer. Y la gente, mucha gente que está preocupada por lo que podrían hacer los gobiernos, no la veo igualmente preocupada por lo que podrían hacer las empresas privadas. Yo creo que hay que tener la igual preocupación. Es un tema absolutamente crucial y vital. Hay que poner garantías procesales y jurídicas de por medio. Los sistemas jurídicos deben reaccionar a esto y dar respuesta a esta nueva necesidad, pero tanto respecto a la amenaza que viene por parte de gobiernos y de instituciones públicas, como con respecto a la amenaza que nos viene por parte de instituciones privadas o empresas privadas. Muchas gracias, profesor Martí. Tenemos otras preguntas que nos han hecho llegar desde el público. A mucha gente le preocupa las consecuencias para los juicios en materia electoral. Y me imagino que están pensando pues en todos los problemas que representa, digamos, pues llevar un juicio ante este tipo de autoridades por su naturaleza, digamos, los partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay también preguntas, digamos, me permito sumarizarlas, que se dirigen particularmente a la cuestión sobre qué hacer con el tema del ofrecimiento de pruebas, ¿no? Nos preguntan sobre pues, qué hacer con el sistema para ofrecer y desahogar pruebas en los juicios en línea, ¿no? No sé si tienes alguna opinión al respecto. Bueno, yo tengo opiniones, pero no son originales, son opiniones que ya he aprendido de aquellos autores que están estudiando cómo hacerlo. O sea que la primera respuesta es: hay especialistas que están en estos momentos estudiando muy en serio cómo se puede digitalizar, por ejemplo, la práctica de pruebas o el desahogo de pruebas en procesos concretos, también en los procesos electorales, de juicios electorales, pero también en los procesos criminales y de todo tipo de naturaleza. Básicamente, lo que están sugiriendo estos expertos que han trabajado este tema es que hay que poner por escrito, hay que volver a recuperar la idea de que las pruebas se pongan por escrito tanto como sea posible, porque la fiabilidad
de la digitalización de los documentos escritos es mucho mayor que la que podamos tener respecto a, por ejemplo, un interrogatorio, a un testigo o al propio acusado, etc. Y, por supuesto, que todo lo que tiene que ver con la fase oral de cualquier proceso judicial puede ser digitalizado a través de una tecnología como esta misma que estamos utilizando, pero también puede ser susceptible de ser atacada o de ser hackeada o de ser manipulada externamente. Así que, por de pronto, ganaremos en seguridad en la medida en que podamos trasladar al escrito, a documentos escritos, todas las pruebas que sean requeridas o todas las que sean posibles hacerlas así. Con respecto específicamente a las cuestiones electorales, yo creo que, de nuevo, este es un punto que he intentado ir repitiendo en toda la charla, ¿no? El problema del COVID nos ha puesto sobre la mesa en una dimensión muchísimo mayor problemas que ya teníamos antes. Hace décadas que venimos trabajando sobre el voto electrónico, por ejemplo, para asegurar que los ciudadanos puedan votar de manera digital, electrónica, remota, sin necesidad de desplazarse a un lugar y depositar una papeleta. Después de tantas décadas, tenemos sistemas que garantizan la seguridad en un altísimo porcentaje y que tienen muchísimas garantías. Básicamente, el más seguro que yo conozco justamente está basado en la tecnología blockchain porque tiene que ver con distribuir la capacidad de control y supervisión en un gran número de personas. Para entendernos, para que todo el mundo lo entienda, es lo mismo que pasa en los procesos electorales tradicionales cuando interventores, en España se llaman interventores, no sé cómo se llaman en México, que son representantes de cada partido político, están presentes en cada colegio electoral para verificar con sus propios ojos, ¿no?, que los ciudadanos que acuden a votar en ese colegio electoral depositan la papeleta y que nadie deposita dos y que nadie rompe las papeletas de otro partido o las esconde. Estos representantes de cada partido político, el día de hoy en España todavía, en las elecciones que se han hecho presenciales, todavía en cada colegio electoral hay un representante de cada partido político, son gente que tiene que estar físicamente allí. Pero existe un equivalente digital a esto y, por lo tanto, los procesos electorales pueden diseñarse sobre la base de tecnología que está absolutamente abierta a todo el mundo y que además garantizan el anonimato del voto, que esta es otra de las cuestiones, por supuesto, importantísimas. Garantizan que el voto, que sea imposible para nadie rastrear qué votó José Luis Martí o Leopoldo Gama. Nadie sabrá qué votamos cada uno de los dos, pero en cambio sí podrá haber muchísima gente supervisando que el voto que emitió Leopoldo Gama y José Luis Martí es contado finalmente por el algoritmo que hace el conteo final de los votos, sin manipulación ninguna. Y blockchain nos permite dar una respuesta a este reto. No es la única tecnología que lo permite, o sea, hay sistemas y softwares de voto electrónico muy seguros que no utilizan la tecnología blockchain, que es más costosa, incluso energéticamente. Uno de los problemas de blockchain es que consume mucha energía. Pero si alguien quiere tener la máxima fiabilidad posible, entonces blockchain es la garantía de que los procesos electorales van a poder desarrollarse sin problemas. Y yo creo que además, blockchain tiene para aquellos que estén familiarizados con blockchain, entenderán enseguida lo que quiero decir. Blockchain tiene una aplicación muy importante, muy interesante, que tiene un impacto inmediato sobre los tribunales electorales y sobre la preocupación que me transmitías, Leopoldo. Los juristas que nos escuchen y que hayan escuchado hablar de smart contracts saben que la idea de smart contract en realidad es una de las aplicaciones que derivan de la tecnología blockchain. Un smart contract es un contrato digital que existe digitalmente, no físicamente, pero existe digitalmente y que está certificado con esta tecnología blockchain y que, por tanto, nadie puede manipular ni cambiar. Y un contrato inteligente de este tipo, un smart contract de este tipo, justamente porque no es manipulado y porque es digital, es susceptible de automatizar una serie de gestiones posteriores. De manera que, para muchas empresas, por ejemplo, cuando firman contratos digitales, pueden ahorrarse de pronto, por completo, pueden ahorrarse todo su departamento de contabilidad, porque el impacto de la firma de ese contrato sobre la contabilidad de la empresa queda automáticamente reflejado en el momento en que se firma digitalmente ese contrato. Bien, pues por la misma razón que ocurre con los smart contracts, que es una tecnología que algunos abogados ya conocen y está un poco más extendida, por la misma razón, utilizar blockchain en procesos electorales
garantizaría que el voto que emite Leopoldo Gama o José Luis Martí en una elección es exactamente ese voto que es conteado por parte del algoritmo sin que nadie lo pueda manipular. Con lo cual, al menos algunos de los reclamos que pueden tener que ver con temas electorales, no los que tienen que ver con la campaña electoral o con otro tipo de abusos o ilícitos electorales, pero al menos aquellos que tengan que ver estrictamente con el abuso o la manipulación del proceso electoral en sí mismo, de hecho quedarían suprimidos. La posibilidad de abuso es nula y por lo tanto no se necesitarían, no sé si esto es buena o mala noticia para los tribunales electorales, pero no se necesitaría una supervisión por parte de los tribunales electorales como la que se necesita hoy en día para ese tipo de problemas. Sí para, insisto, para los problemas que derivan de las campañas electorales, pero no para las posibles manipulaciones del proceso electoral. Muchas gracias, José Luis. Sí, hemos recibido muchas preguntas acerca del tema electoral. Creo que has abarcado bastantes aspectos de este tema. Mira, déjame plantearte otra pregunta, ya quizás sea de las últimas, que se salga un poco, digamos, ¿no? De lo que ya hemos venido platicando. ¿Considera que ahora sí desplegarán los modelos de partidos políticos digitales, transformando los sistemas de partidos tradicionales? No sé si has escuchado de eso, José Luis. No sé, yo nunca intento no hacer muchas predicciones porque como nadie, por supuesto yo no tengo una bola de cristal que pueda predecir el futuro y estamos, de hecho la crisis del COVID muestra efectivamente de cómo toda nuestra realidad puede cambiar de una semana para otra de una forma que era absolutamente imprevisible, ¿no? Así que no me atrevo mucho a hacer predicciones en ese sentido. Los partidos digitales que yo conozco, las experiencias que se han realizado en diversos países que yo conozco, en realidad ya no se distinguen tanto de los partidos tradicionales, en el sentido de que los partidos tradicionales todos utilizan también herramientas digitales. Y utilizan las redes. Hoy en día es inconcebible la política electoral o las campañas electorales sin el uso de las redes sociales, de Twitter y de Facebook, etcétera, ¿no? Así que ya juegan en el ámbito en el terreno de juego digital todos los partidos, sean los tradicionales o sean los que se crean de forma directamente digital. Lo que sí creo es que la idea del partido político tradicional, no ahora solamente por el COVID, sino ya en los últimos años y de hecho décadas, se encontraba en crisis también. Lo trataba de explicar un poco al principio de mi charla, cómo por los factores de cambio que yo intentaba describir de forma muy rápida, por la globalización y sobre todo la revolución digital, etcétera, tenemos que repensar todas nuestras instituciones, incluida la idea del partido político. Y una de las formas, solamente una, para apuntar una de las formas concretas en las que se deberían repensar los partidos políticos, es que los partidos políticos siempre, al menos los tradicionales, siempre se han basado en una estructura bastante piramidal con localización territorial. Es decir, los partidos tienen una sede local en cada municipio, a poder ser, o al menos en los municipios más grandes, y esa sede local intenta organizar la labor de los militantes y simpatizantes del partido en ese municipio y, por lo tanto, los partidos políticos tienen una base territorial muy fuerte. La idea de la disrupción tecnológica y las revoluciones tecnológicas, uno de los impactos que está generando, que son más revolucionarios, es el que los expertos llaman la desterritorialización de nuestra vida en general y de la vida en política y de la vida jurídica también en particular. Hoy en día, un partido político no debería tener límites y no deberíamos ver fronteras y, por lo tanto, debería ser cada vez más habitual la creación de partidos políticos transnacionales. Y, de hecho, ya existen partidos políticos transnacionales, por ejemplo, a nivel europeo, por ejemplo, Diem 25, por mencionar un ejemplo, un partido pan-europeo de todos los países europeos que se presenta a las elecciones europeas. Y existen además movimientos políticos de tipo transnacional que, aunque no sean partidos políticos como tales, en realidad lo que sí hacen es aglutinar a distintos partidos que luego a nivel nacional se presentan con caras distintas o con siglas o formaciones distintas. De hecho, y por cerrar un poco el círculo de la charla, al principio mencionaba mi preocupación sobre la crisis de la democracia y sobre la
emergencia del populismo. Y hay un hecho bastante paradójico ahí que podemos observar todos, que es que el partido, hoy en día, el sumatorio de partidos políticos que han alcanzado el poder en muchos países del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, en Brasil, en Gran Bretaña, en Hungría, que asociamos a un cierto populismo de derechas, que asociamos a Trump o a Bolsonaro o a Johnson o a Orbán en Hungría y en otros países, esos partidos políticos que están haciendo el discurso más fuertemente antiglobalización y más fuertemente nacionalista, la gente que está hablando, como todos sabemos, con eslóganes del tipo America First o Make America Great Again, como Trump, son precisamente los partidos políticos que más han innovado a nivel de un movimiento transnacional llamado a sí mismo The Movement y liderado por Steve Bannon, este asesor de Trump, que permite compartir, por ejemplo, el know-how y el uso de nuevas tecnologías y cómo utilizar las herramientas de las redes sociales, incluso de mecanismos de inteligencia artificial y de ciencia de datos para hacer un discurso que sea más populista y que atraiga más votos, etc. Así que hay una cierta paradoja, pero los partidos políticos, no podemos hablar de un partido global populista de derechas porque no se han constituido como tal, pero los partidos políticos que más fuertemente están defendiendo la idea nacionalista y renacionalizadora de sus democracias son justamente los partidos que mejor están conectados a nivel global y que más han roto las barreras territoriales y que están entendiendo que el mundo hoy en día ya es global, que todos jugamos a un mismo escenario, a un mismo tablero y que están jugando, moviendo piezas aquí, allá, con distintos partidos, con distintas siglas y distintas caras, pero con una agenda común muy clara y muy determinada. Así que, sin duda, vamos a ver grandes transformaciones, pero no me atrevo, quiero ser prudente siempre respecto a esto, a hacer predicciones más concretas sobre cómo va a evolucionar. Muchísimas gracias, José Luis. Mire, me voy a permitir extender un poquito el tiempo para esta última pregunta que nos han hecho llegar por redes sociales. ¿Qué tan acertadas serían estas nuevas tecnologías desarrolladas en países primermundistas, aplicadas a países en vías de desarrollo? ¿Y cuánto tiempo tardarían en implementarse en estos? Esa sería la pregunta. A ver, ¿qué opinas, José Luis? Sí, esta es de nuevo una pregunta magnífica, muy importante. Por supuesto que las tecnologías en el corto plazo implican un nuevo factor de asimetría de poder y, por lo tanto, de desigualdad de poder. Esto no hay ninguna duda y todos sabemos, digamos, por ampliar un poco el marco también en la respuesta, ¿no? Todos sabemos que la guerra comercial que hemos presenciado entre Estados Unidos y China en los últimos años tiene, en el fondo, una explicación muy clara que tiene que ver con el dominio de la tecnología y en particular de la tecnología 5G, en la que China era líder mundial y Estados Unidos iba un poco retrasada y eso ha motivado la reacción muy contundente por parte de Estados Unidos. Así que las grandes superpotencias mundiales, y aquí hablo básicamente de Estados Unidos y China, la Unión Europea ya está en una liga inferior, están desarrollando una batalla para dominar el ámbito tecnológico. Así que, desgraciadamente, si vemos el mundo, las enormes desigualdades de riqueza y de poder que caracterizan nuestro planeta, y por simplificarlo ahora las vemos entre una enorme desigualdad entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, desgraciadamente la digitalización y la tecnologización de nuestro mundo en el corto plazo implica una mayor todavía asimetría de poder y de desigualdad para el hemisferio norte. Pero no para el hemisferio norte en general, sino en particular para aquellos países que han sabido aprovechar y liderar el cambio tecnológico y, repito, en estos momentos estamos hablando básicamente de Estados Unidos, China y tal vez Rusia pueda ser un tercer país. Y ya a distancia vendrían Japón o la Unión Europea y otros países. Lo que pasa, y esta es una preocupación que yo comparto absolutamente, la preocupación sobre las desigualdades de poder y de riqueza en el mundo, lo que sucede es que no hay alternativa. Es decir, el mundo se va a tecnologizar y se va a digitalizar en cualquier caso. Ningún país puede permitirse quedarse al margen. Y en ese sentido, los países en vías de desarrollo, los países con menos recursos o los países, para simplificar, del hemisferio sur, creo que tienen que entrar a esa carrera de digitalización porque el país que se quede más atrás
es el que va a ser menos competitivo enseguida y por lo tanto es el que se va a quedar todavía más atrás después en el tiempo y en la competitividad y en esta carrera para controlar los recursos. Y eso por un lado, no hay alternativa, o sea que necesariamente todos los países tienen que entrar en la vía de la digitalización, me parece, esta es mi opinión. Pero en segundo lugar, también me parece muy importante, las tecnologías, si uno lee lo que están escribiendo los máximos expertos mundiales en disrupción tecnológica, de los que yo aprendo, digamos, los que yo sigo y los que yo creo que están marcando una pauta más acertada, además, por cierto, con una preocupación ética y democrática más marcada, que por supuesto es muy importante en el mundo al que vamos, estos autores muestran muy claramente el enorme potencial democratizador que tienen las nuevas tecnologías. Es decir, al corto plazo, estoy completamente de acuerdo que lo que vamos a ver es una mayor todavía desigualdad por culpa del desigual acceso a las tecnologías en distintos países. Pero a largo plazo, la tecnologización y la digitalización tiene un potencial, no digo que vaya a pasar seguro, porque la historia no está escrita y el destino no existe, y nadie nos asegura que el mundo vaya a acabar bien o vaya a progresar bien. Pero hay un enorme potencial democratizador e igualador detrás de estas tecnologías que debemos todos aprovechar. Bien utilizadas, si somos capaces de utilizarlas en la dirección adecuada, creo que detrás de la aplicación de estas tecnologías lo que existe es una enorme capacidad democratizadora de nuestras instituciones. Y lo digo de nuevo para intentar cerrar un poco la charla con un ejemplo del ámbito de los tribunales y de la justicia, ¿no? Yo antes decía que el ejemplo tradicional de participación ciudadana en el ámbito de los tribunales es el de los jurados populares, que sabemos que existen en muchos países, no en todos, pero sí en muchos países. Esta es una participación, digamos, puntual y muy acotada. Lo que las nuevas herramientas tecnológicas nos permiten es soñar o pensar en mecanismos de participación mucho más masivos de la ciudadanía en los procesos judiciales, con un efecto clarísimo de transparencia, en primer lugar, de lo que está ocurriendo en todas las fases del proceso judicial y también de democratización de la justicia en un sentido muy profundo, que me parece que es muy importante y que no hay que desdeñar. Por supuesto que eso trae también riesgos aparejados, es obvio que sí, ya los tenía el propio jurado popular. El jurado popular tiene detractores que los ha tenido siempre. Hay gente que nunca le ha gustado que 12 o 9 personas se pronuncien sobre ningún aspecto del ámbito judicial. Así que todavía más va a haber detractores de los sistemas de democratización del proceso judicial. Pero las nuevas tecnologías nos van a permitir romper la enorme asimetría tradicional que existía entre el juez y el experto en justicia, por un lado, y el lego o el ciudadano ordinario por el otro. Esa enorme distancia que todos conocemos y que todos los que hemos estudiado Derecho conocemos perfectamente, incluso desde el punto de vista del lenguaje que se utiliza por parte de los propios operadores jurídicos, a esa enorme distancia hoy en día tenemos herramientas para romperla que no tienen precedentes, que nunca habíamos tenido antes y que nos permiten soñar con un mundo en el que el derecho, por ejemplo, sea comprensible directamente para todos, para cualquier ciudadano. Esta misma, solo para terminar con un ejemplo muy, muy, muy concreto, este mismo ejemplo del chatbot basado en inteligencia artificial que puede orientar jurídicamente o judicialmente a cualquier ciudadano a un precio igual a cero o prácticamente cero y que puede, por tanto, permitir una primera orientación a cualquier ciudadano, independientemente de los recursos de que disponga ese ciudadano, una primera orientación judicial o jurídica para resolver un caso en el que se haya encontrado ese ciudadano, esta herramienta tiene un potencial democratizador increíble y un potencial que es mucho mayor en aquellos países que son más desiguales, que son obviamente aquellos de entrada por ejemplo, en América Latina, que como sabemos es el continente más desigual del mundo, pero que también son de enorme aplicación en países ricos como Estados Unidos, que a pesar de ser líder en tecnología, sigue siendo un país enormemente desigual, donde muchísima gente no tiene acceso adecuado y eficaz y eficiente a los sistemas de justicia. Así que la tecnología, por un lado, es inevitable, no hay alternativa. Por el otro, tiene un potencial democratizador e igualador increíble. Lo que pasa es que debemos tomar decisiones estratégicas hoy
a pesar de que estemos en una situación de emergencia, hay que tomar decisiones estratégicas hoy, este era un poco el sentido general de mi charla, para orientar la aplicación y el desarrollo de la tecnología justamente en esa dirección, no en la dirección en la que lamentablemente acabará yendo si los ciudadanos no presionamos adecuadamente. Porque como todos sabemos, y esto es la historia de la humanidad, digamos, algo tenemos que aprender de la historia de la humanidad, como todos sabemos, si la ciudadanía no lucha por la preservación de sus derechos y por la igualación de derechos, lo que va a ocurrir, no por necesidad histórica, porque no existe la necesidad histórica, o yo no creo en la necesidad histórica, pero lo que va a ocurrir en su defecto, si la ciudadanía no se organiza, es que los que sí se van a organizar son los poderosos que intentan mantener siempre, por supuesto, el poder en sus manos a costa de los demás. Así que yo soy profundamente optimista y creo que la tecnología viene con grandes oportunidades, pero tenemos que saber empujar la ciudadanía en la dirección adecuada. Este era un poco el punto de reflexión general que quería transmitir hoy a los espectadores. Muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que nos has dejado muy sensibilizados acerca de los retos que esta situación nos presenta, y creo que has marcado algunas rutas hacia dónde debemos dirigirnos, y desde la judicatura, digamos, tenemos algunos retos pendientes, y sobre todo que has marcado, digamos, la importancia de la ciudadanía y la democratización y la igualdad de derechos, la igualación en derechos para enfrentar, digamos, todos estos retos que tenemos. Te agradecemos mucho. Con esto terminamos esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, y el próximo lunes continuamos con más conferencias. Gracias a todos. Muchas gracias.